Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, bienvenidos a esta transmisión de 9 de febrero del curso que estamos llevando, lo que todo cristiano debe conocer, del pastor Adrián Rogers, y saludo a mi esposa que está aquí a mi lado. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos, les invitamos que se conecte, que esté ahí listo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a continuar con los dones que hemos estado viendo, y realmente es importante que, mira qué tan importante es que descubramos los dones y los talentos que Dios nos ha dado, porque me acuerdo de la parábola, ¿verdad? Cuando dice que va a venir el Señor y le va a decir, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque ese es el trabajo que Dios nos dejó hacer, y si no lo estamos haciendo, pues no va a haber recompensa. Así es de que es bien importante que ejerzamos, que llevemos a cabo esos talentos, esos dones que Dios nos ha dado, y sobre todo porque son para bendición de la iglesia en donde estamos. Si usted toca, canta, danza, cualquier cosa que usted haga, va a hacer que más personas se acerquen a Cristo. Por eso es tan importante que descubramos nuestros dones y los pongamos en práctica. Amén, pues estamos viendo el curso, en la lección número 10, cómo descubrir los dones espirituales. Esta es la tercera clase de este mismo capítulo, ¿verdad? Quisimos extendernos en este capítulo. Consideramos que es uno de los capítulos más importantes y menos explorados por la iglesia, ¿verdad? Otras doctrinas básicas, pues, como que la iglesia las considera o las conoce un poco más, pero esto de los dones, que es tan importante, por eso nos dimos el tiempo y pretendemos, primeramente Dios, terminar el curso del capítulo 10 el día de hoy, ¿verdad? Para no alargarnos más. Son las 6, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, bendito Dios, gracias porque nos permites congregarnos a través de las redes para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, porque todos aprendemos, Señor, mis hermanos que están del otro lado y nosotros que estamos en este lugar, seguimos aprendiendo de ti cada día, de tu palabra, de tus promesas. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y a llevarla a la práctica, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Amén, pues vamos a un saludito a todos allá en casita, mi hermano Mora, Isa, Eric, todos los que estén por ahí. ¿Quién más está ahí? Bueno, vamos a continuar y vamos a la página 155 del PDF. Continuamos con el don de las, vamos a continuar con el don de las lenguas. Y dice así: ¿qué es el don de lenguas? Es la habilidad de hablar en un idioma que no se ha aprendido. No es un idioma desconocido, sino uno conocido. La palabra se traduce como lengua, es glosa en griego y significa idioma reconocible. Entonces, el don de lenguas en un principio, cuando se utilizó tanto en el día del Pentecostés como posteriormente con los apóstoles, era para que las personas pudieran compartir de las buenas noticias del Evangelio en otros idiomas. ¿Por qué decimos esto? El don de lenguas es uno de los dones más sobresalientes y más escandalosos. Por tanto, es de los dones que más se ha normativizado o normado en la Biblia, su uso o no uso. ¿Verdad? El apóstol Pablo dejó esto muy en claro. Entonces, cuando hablamos en lenguas, y espero que me preste atención, tenemos que saber para qué estamos hablando en lenguas. En el día del Pentecostés dice que el Espíritu Santo llegó sobre aquellos 120 que estaban ahí en el aposento alto y empezaron a hablar en varias lenguas, en diferentes lenguas. Y en ese momento en Jerusalén estaban judíos de muchos países que habían ido ahí para congregarse para una fiesta. Entonces, el resultado o el objetivo que quería el Espíritu Santo es que la gente escuchara en su propio idioma las verdades, la gloria y la palabra de Dios. Ese era el objetivo principal. Ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ya tenemos la facilidad de poder escuchar la palabra de Dios en prácticamente todos los idiomas, y tenemos herramientas traductoras que nos facilitan la comunicación. Esto no quiere decir que el don de lengua ya no exista.
Quiere decir que el don de lenguas debe ser utilizado de manera correcta, tal y como lo dice la palabra de Y Dios. sabes que realmente como creyentes usarlo, porque es bueno que lo usemos, porque dice la Biblia que nos edificamos a nosotros mismos. Amén. Nosotros tenemos esta comunicación directa con Dios, el Espíritu Santo, a través de las lenguas. Pero hay personas que a lo mejor después de escuchar estudios y todo dicen, no, pues entonces no lo voy a usar. No, sino que usémoslo, pero correctamente. Claro, correctamente. Yo fui bendecido con el don de las lenguas cuando tenía como 17 años y hasta la fecha tengo ese don. A lo mejor usted nunca me ha escuchado hablar en lenguas porque no lo uso cotidianamente en voz alta, lo uso para mí, para la oración que yo hago con el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara en cuanto a la instrucción del apóstol Pablo, que dice que si no hay intérprete de las lenguas, que mejor uno guarde silencio y las hable para mí. Incluso sabes que muchas personas creen que el don de lengua solamente cuando estamos reunidos en la iglesia es cuando lo podemos usar, pero incluso cuando estamos en casa, claro, orando a solas es con cuando Dios, yo lo uso. Es cuando más podemos usar el don de lenguas. Claro, dice aquí, la primera vez que se menciona las lenguas en el Nuevo Testamento, los hombres oyeron estas lenguas y las reconocieron como su idioma nativo. Hechos 2:8. Tener este don no es señal de estar lleno del Espíritu Santo. Perdón, sí, está bien. En realidad las lenguas no son señal de algo para los hijos de Dios. Las lenguas son señal para los que no son salvos. De modo que las lenguas son señal para los no creyentes. No para los creyentes, sino para los no creyentes, dice en 1 Corintios 14:22. Ok, entonces, ¿de qué se trata esto? El apóstol Pablo, ahí en la carta a los Corintios, les dice, bueno, cuando están en el culto, en el servicio, toda la iglesia reunida, y alguien empieza a hablar en lenguas, es porque sabe que hay alguien más que lo va a interpretar, que es el siguiente don que vamos a mirar ahorita. Es más, vamos a leerlo para que, yo creo que no hay nada más claro que la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14. Aquí está. Vamos a leer desde el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don de profecía ya lo estudiamos la semana pasada, ¿no? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿A quién edifica primero? A sí mismo se edifica. Entonces, si usted tiene el don de lengua, edifíquese con su don. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia lo está entendiendo. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. Entonces, si usted no sabe qué es el don de profecía, vaya a los videos anteriores para que esté consciente de qué se trata este don. Este don de profecía es mucho mejor que el don de lenguas. No es tan escandaloso, ¿verdad? No es tan extravagante, pero es mejor. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hay quienes hablan en lenguas y hay quienes las interpretan, y eso es el don de profecía. Es la bendición para que la iglesia sepa de qué se trata, ¿no? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Se está diciendo Pablo, si yo voy a ustedes y les doy una misa en latín y ustedes no saben latín, van a salir de la iglesia y van a salir igual, van a salir con un signo de interrogación gigantesco en la cara. Pues como cuando no sabemos inglés y vamos a algún lugar donde predican en inglés. Lleva así nomás, qué bonita sala está aquí. Sí, pues no entendemos absolutamente nada de lo que Por supuesto, entonces, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así vosotros, versículo 9, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. El apóstol Pablo está diciendo, ¿usted tiene el don de lenguas? Úselo para que se bendiga usted mismo. Úselo, pero no lo use si no hay alrededor de la iglesia quien las puede interpretar. ¿Verdad? Porque no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún sentido hacer nomás estar hablando la lengua si nadie la va a comprender, ¿verdad? No tiene caso, dice el apóstol Pablo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificación de la Para iglesia. edificación de la iglesia. Absolutamente todos, ¿verdad? Indispensablemente del don de lenguas. Todos los dones son para edificación de la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla también. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces yo estoy orando en lenguas, pero yo mismo no sé lo que estoy diciendo, porque el que está orando realmente es el espíritu que está dentro de mí y se está comunicando con el espíritu del Padre. Pero yo no sé qué estoy diciendo, aunque sí me estoy edificando y aunque yo puedo sentir cómo Dios me bendice. Es como esas veces que tienes una oración, una petición tan fuerte delante de Dios que ya no sabes ni cómo pedirle, ni qué orar, ni qué decirle, simplemente a veces nos quedamos callados o llorando y el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros y ora con gemidos indecibles. Entonces Él empieza a interceder por nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo es el que está teniendo esa comunicación y es cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas y ahí está la comunicación directa con, aunque nosotros no estamos entendiendo qué estamos diciendo ni para qué, simplemente estamos teniendo esa comunión con Dios. Entonces dice el versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Así es bueno hablar las lenguas, claro que sí, pero una cosa es hablar las lenguas, ¿verdad? Y otra cosa es gritar las lenguas y donde no hay nadie que las pueda interpretar, ¿verdad? Hablar en lenguas no es entrar en trance. Escuche, mi hermano, hablar en lenguas no es entrar en un trance, en un éxtasis. No, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Esos gritos frenéticos en la Biblia únicamente aparecen en los profetas de Baal, no en los profetas de Jehová. Así que tenga cuidado, ¿verdad? Porque yo he visto videos, inclusive he estado en iglesias, donde de repente todo el mundo empieza a gritar, a correr y a brincar en frenesí, así frenéticamente. Y la gente piensa que eso es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no obra de esa manera. El Espíritu Santo obra de manera tranquila, de manera educada. Es un caballero el Espíritu Santo, en orden, sobre todas las cosas, en orden. Entonces dice, ¿qué versículo me quedé? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, ¿verdad? Me ha tocado, por ejemplo, estar orando con nuestros hermanos coreanos cuando vienen y ellos se ponen a orar y nosotros estamos orando también y de repente escucho que dicen todos al coro, amén, al unísono dicen amén a cada rato y yo digo, ¿qué estará diciendo, verdad? Yo no puedo decir amén porque para empezar no sé cuándo, porque no entiendo lo que están diciendo. Entonces dice el apóstol Pablo, cuando hablas en lenguas, cuando oras en lenguas, tu hermano que te está escuchando ahí atrás, allá en la esquina o allá enfrente, ¿cómo va a poder decir amén, gloria a Dios a lo que mi hermano está orando si no lo comprende? Y eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. No sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, en ese momento, cuando yo no estoy edificando a otro, no tengo más que edificarme a mí mismo, ¿verdad? Bajar la voz, orar yo mismo delante de Dios y si yo tengo ese don, o utilizarlo para mi beneficio, para mi edificación, y como dice aquí el capítulo, pedirle al Señor, ayúdame a interpretarlas para también bendecir a los demás. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, ¿en dónde dice el apóstol Pablo? En la iglesia. En la iglesia,
Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hay mucha gente que dice que esto que estoy predicando en esta tarde es no darle rienda al Espíritu Santo. Que estoy, ¿cómo le diré? Estoy sometiendo, como si yo tuviera el poder, ¿verdad? Como si yo tuviera el poder, es someter al Espíritu Santo. Y no, mis hermanos, el don de lenguas es un don que está vigente, pero hay que saber utilizarlo, como todos los demás dones. Y yo hablo, por ejemplo, cuando yo en mis inicios, cuando comencé con el Señor, yo aprendí de esta forma, que uno hablaba en lenguas y gritaba y corría y hacía, porque sentía uno la presencia de Dios, y cuando uno siente la presencia de Dios, pues siente como que es un fuego, ¿verdad?, que le quema a uno por dentro del cuerpo, y siente esa emoción, esa sensación de expresarlo de manera, cuando uno está contento, ¿verdad?, brinca, salta y hace porque está contento. Claro. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos, sí, sentimos la presencia de Dios, pero no entramos en un trance, que algo que no se pueda controlar, que no podamos nosotros hacerlo de manera adecuada, como dice la palabra de Dios. Sí, por eso se han dado casos en iglesias donde se cayó la hermana y se desnucó, literalmente, porque se aventó para atrás. ¿Verdad? Si se aventó para atrás, la hermana se desnucó y se murió. Eso es un hecho real, es algo que sucedió. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es darle libertad al Espíritu Santo. Pero vea lo que dice el capítulo, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pablo está regañando a la iglesia en Corinto y le dice, no se comporten como niños. Si van a ser niños, sean niños en la malicia, que no tengan malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vamos a brincarnos hasta el versículo 22. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los no creyentes, a los incrédulos. Entonces, si hay una persona incrédula o no creyente dentro de la congregación y alguien empieza a hablar en lenguas, esa persona va a decir, wow, ¿qué está pasando en este lugar? Mira, vamos a leerlo aquí. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Creo que esto ha pasado en muchas iglesias pentecostés alrededor del mundo durante muchos años. Sí. ¿Verdad? A mí me han dicho, oye, yo una vez fui a una iglesia y estaban todos como, y empiezan a usar la palabra que dice el apóstol Pablo, como locos. Estaban como locos. Dice, ¿no dirán que están locos? Y sabes, ahorita que dices eso, hay cultos especiales en donde el pueblo de Dios se puede gozar. Digo yo, se puede alocar. Se puede alocar porque no hay inconversos, porque siempre tratamos de que los inconversos entiendan las cosas de Dios y no se vayan con una imagen de que estamos locos. No, y luego sale el que dice, sí estamos locos para Cristo. No, espérate. El objetivo de la iglesia es ganar las almas para Dios. Ese es el objetivo principal de la iglesia, compartir el evangelio y que la gente entienda el evangelio, pero si su primera impresión, como dicen, que jamás se olvida, es que estamos bien locos, se van a ir. Sí, y no y lo aparte digo yo. Porque un inconverso no comprende, o sea, no tiene ni el menor conocimiento de nada, de las lenguas, de Dios, de nada. Hay muchos cristianos que tienen años en la iglesia y no tienen el conocimiento. Imagínense un inconverso. Entonces entra temor. Te digo porque cuando yo entré a la iglesia, yo empecé a ver esto en algunos hermanos y a mí me dio miedo, y la persona que me invitó le dije, ¿sabes qué? Ya me voy, porque yo sentí temor. Yo dije, ¿qué es esto? Algo raro. Pero después ella me empezó a hablar, me empezó a enseñar, pero me empezó a explicar. Y yo después entendí, ya después también andaba yo ahí en la bola, ¿no? Pero he ido creciendo, he ido aprendiendo cómo se hacen las cosas. Claro, por ejemplo, usted vaya a un jardín de niños, a una clase de jardín de niños y vea lo que los niños hacen. Los niños brincan, los niños gritan, los niños corren, porque es un jardín de niños, es normal.
es normal comportarnos así dentro de la iglesia o al inicio de nuestro caminar con Cristo porque somos, como dice aquí el apóstol Pablo, indoctos. Pero vaya a una clase en la universidad y vea si están gritando, si están corriendo, si están brincando. Es diferente porque ya ha pasado un proceso. Ahora hay un conocimiento. Entonces, si usted es nuevo, no se asuste por los hermanos que hacen esto. Téngales paciencia. Si usted ya tiene muchos años y ya entendió cómo se deben utilizar el don de lenguas y ve que otros hermanos lo hacen, téngales paciencia también. Si usted lo hace, si usted es de esos que les encanta eso, bueno, aprenda el día de hoy cómo es la manera correcta de utilizar el don de lenguas. Por eso estamos aquí. Dice, y entran indoctos, ¿no dirán que están locos? Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, dice el apóstol Pablo, que mejor siempre es el don de profecía, otra vez, porque si todos hablan en lenguas y llega un incrédulo, están locos, pero si todos están profetizando, o sea, si todos están utilizando su don de profecía, que es para exhortar, que es para redarguir, que es para decir lo que Dios quiere que escuchemos, dice aquí el versículo, por todos es convencido, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrando sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Qué diferente, ¿no? Una cosa es decir, no, están bien locos, ya me voy yo. A lo segundo que es decir, wow, Dios está en este lugar, yo quiero estar aquí porque aquí está Dios. Para que vea, porque hay mucha gente que quiere hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas, pero lo mejor es el don de la profecía. Y si usted habla en lenguas, háblelas para usted, edifíquese usted. Y si hay alguien en la iglesia que tiene el don de interpretación, que ahorita lo vamos a ver, pues entonces puede hablar y aquí hay una forma de cómo hacerlo. Dice, versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Que nunca ha estado en un culto pentecostés? ¿Por qué está diciendo que nomás 2 o 3 en un servicio y que sea por turno? Yo he estado en muchos cultos pentecostés y esto no se aplica en la mayoría de las iglesias en las que yo he estado. No se aplica porque si hay 20 hermanos que tienen el don de lenguas, en ese instante los 20 la están utilizando. Y eso va, como dice el apóstol Pablo, en contra de la palabra de Dios. Aquí hay un orden establecido de cómo se deben usar esos dones. 2 y a lo mucho 3. Oye, y los demás, que callen. Y luego dice, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo sé que hay muchos que ahorita lo van a ver o lo van a ver grabado y se van a sorprender de cómo es que el apóstol Pablo está diciendo que se utilice el don de lenguas. Y como decía el pastor Adrián Roger, ¿verdad? El don de lenguas no son lenguas que uno se inventa, porque también me tocó en mi niñez conocer a unas personas que enseñaban a sus hijos a hablar en lenguas. Fíjense nomás qué tontería, ¿verdad? Les enseñaban las lenguas. Eso no es una práctica cristiana enseñar a lenguas. Es un don que Dios da. Inclusive usted puede distinguir que las lenguas que se hablan de parte de Dios no son lenguas desconocidas. Yo he escuchado personas que aunque yo no soy un políglota, al escuchar el acento de la persona cuando está hablando en lenguas, yo puedo distinguir de qué parte del mundo es. He escuchado personas hablar en un acento inglés, por ejemplo, en sus lenguas. He escuchado personas hablar en un acento asiático, de Medio Oriente. Una vez escuché en la radio un testimonio de una persona que su nieto estaba estudiando francés antiguo. Francés antiguo estaba estudiando este muchacho y cuando fue a la iglesia escuchó a una hermana hablando en ese idioma, en un francés que ya no se utiliza. Pero nadie en la iglesia lo sabía porque nadie sabe idiomas, pero este muchacho que sí lo estaba estudiando se quedó perplejo. Y si no era creyente, le aseguro que se convirtió porque para eso es el don. Dice así, asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, que se levante el segundo. ¿Qué cosa tan, oye, qué formalidad, ¿verdad? ¿Qué orden?
Qué diferente es esto que encontramos en la Biblia, que se escribió hace 2000 años por Pablo, a lo que vemos en muchas congregaciones. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque es algo que todos los cristianos deben de conocer, dijo el pastor Adrián Roger. Y a veces lo desconocemos. Entonces, qué bueno que usted está en esta tarde conectado aquí con nosotros en este tema tan interesante. Amén. Dice, observe lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, 1 y 2. Creo que ya lo leí. 1 y 2 dice, si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, Nada soy. nada soy. Entonces el amor es parte del fruto del Espíritu, y el propósito principal del don de lenguas era autenticar el ministerio de aquellos que somos hijos de Dios. El don de lenguas. Ahora vamos con el don de interpretación de lenguas. Todos en el cuerpo somos útiles con el uso de algún don. Suponga que algunos judíos extranjeros no creyentes visitarán su iglesia. A ver, imagínense, ¿no? Dice, un grupo de judíos extranjeros no creyentes visitará inspirados por Jesús o su congregación. Entonces se pone de pie y ora a Dios en un idioma que no conoce, pero que estos extranjeros entienden porque es su lengua nativa. Ellos se asombrarían y quizá se convertirían. Pero ¿qué de los demás en la iglesia? Ellos no entenderían el idioma extranjero sin un intérprete. Entonces debe haber alguien con el don de interpretación para que todos se edifiquen y nadie sea excluido. Las lenguas y la interpretación de lenguas deben operar juntas. Entonces, usted no viene a la iglesia para no ser bendecido, ¿verdad que no? Usted viene a la iglesia para ser bendecido por Dios. ¿Y usted qué pensaría? Que Dios bendice a unos que entendieron y a otros que no entendieron no los bendice. Eso sería hacer acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces, o nadie entiende o todos entienden. Así es como opera. Y vamos a mirar, mis hermanos, yo sé que lo vimos muy rápido, pero usted lo puede seguir estudiando. Hay varios temas acerca de las lenguas y su interpretación, pero espero que en estos minutos que lo expusimos hayamos sido lo más claros posible. Y note que le voy a decir algo. Esto que estamos leyendo y que estamos explicando no es lo que nosotros aprendimos en un momento en nuestro crecimiento cristiano. No es lo que nosotros vimos al momento de nacer en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Esto es algo que aprendimos a lo largo del tiempo, sí, por experiencia, porque la palabra de Dios produjo un fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, y ahora lo hemos entendido. No hemos dejado de ser Pentecostés, pero eso no quiere decir que pasemos por alto lo que dice la palabra de Dios. Seríamos muy negligentes si la palabra de Dios nos dice algo y no lo aplicáramos. Mire, mi esposa habla en lenguas y yo hablo en lenguas. Y a lo mejor usted es parte de nuestra congregación y a lo mejor nunca nos escucha hablar en lenguas. Y eso no quiere decir que no, o muy pocas veces, y no quiere decir que no lo utilicemos. Claro que sí, lo utilizamos. Pero si no hay nadie que interprete, nos edificamos. Y algo que siempre debemos de tener en mente, porque a veces ese es el pensamiento de muchos cristianos, que si no, las personas no andan hablando en lenguas, que si no andan corriendo, que si no están brincando, que la presencia de Dios no está ahí. Y Dios nos ha enseñado a través de su palabra que aunque uno no brinque, no grite, no haga algarabía, la presencia de Dios está ahí porque Él lo prometió. Amén. En su palabra. Amén. Y eso no es de que si yo lo siento o no lo siento, y a veces creemos que un culto no fue bendecido, no fue bueno si no gritamos, si no lloramos, si no hicimos esas expresiones. Entonces realmente debemos de entender que Dios está en todos los servicios que estamos, en todos los estudios, en todas las oraciones. Dios está ahí porque Él lo prometió. Dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar. Con eso se hace, mis hermanos, con eso se hace. Entonces, como ve, los dones son para edificación de la iglesia.
Siempre, todos los dones son para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Para eso se los dio el Espíritu Santo. Entonces, si usted no está usando sus dones, usted me está perjudicando a mí, ¿verdad? Porque usted está dejando de bendecirme con su don. Y ahora vamos a ver descubrimiento de los dones. Vamos al grano, ¿no? Ya vimos muchas cosas de los dones. Finalmente, pensemos por un momento en el descubrimiento de nuestros dones. Pablo habla en Romanos respecto a descubrir los dones espirituales. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Lo escuchó? Racional. Entienda que usted no se pertenece a sí mismo. Usted tiene que estar dispuesto a hacer un sacrificio vivo para Dios. La consagración no está en darle algo a Dios, sino en quitar de nuestras manos lo que ya le pertenece a Dios. Y ese sacrificio tiene que ser voluntario, total e irrevocable. No es que ahorita sí quiero que esté el Señor, pero al ratito ya me arrepentí. No, tenemos que hacer un sacrificio para Dios. Dice Romanos 12:2 y 3: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Más bien, que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Palabra del Señor. Sabes que eso es importante también, porque a veces cuando hay personas que tienen muchos dones o que tienen muy buenos dones, empezamos a como a presumir o a querernos adjudicar algo que realmente nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Nada que ver. Si cantamos bonitos, si tocamos bonitos, si danzamos bien, si cualquier cosa que hagamos bien o predicamos bien o lo que sea, no es absolutamente ningún mérito de nosotros, sino es por la gracia de Dios que nos ha sido dada. Inclusive la palabra dice: cuando hayáis hecho aquello que se te mandó a hacer, ¿verdad? Y vamos a poner ahí implícitamente con los talentos y con los dones que se te dieron, tienes que decir: siervo inútil soy, solamente hice lo que se me mandó a hacer. Así es. ¿Verdad? Usted no va a su trabajo esperando que le den más de su salario por hacer lo que le corresponde. Inclusive en nuestra cultura latinoamericana tenemos un problema con la puntualidad. Y en la mayoría de los trabajos hay un bono por puntualidad y asistencia. Sí, por llegar a tiempo. Siendo que es nuestra responsabilidad llegar a tiempo y no faltar al trabajo. El patrón se ha visto obligado a tener que compensar al mexicano con un bono por hacer lo que te tenías que hacer. Entonces, pensamos a veces en la iglesia que es igual, ¿verdad? Que Dios merezco que me dé algo Dios porque, pues, wow, soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y no, el apóstol Pablo dice: somos siervos inútiles. Dice aquí Romanos: cuando hacemos un sacrificio, nuestra mente se transforma, y una vez transformada reconoce que Dios está obrando en nosotros. Nosotros tenemos una nueva mente para pensar y reconocer con mayor facilidad nuestro don. La verdadera humildad nos lleva a decir: soy lo que soy por la gracia de Dios. Así es. No insulte a Dios diciendo que usted no tiene el don de la gracia. La verdadera humildad no es negar el don de Dios. Negar su don de gracia no es humildad, sino incredulidad y rebelión. No usar su don es un trágico desperdicio. Es una mala mayordomía del don que Dios nos ha confiado. Y algún día todos daremos cuentas ante Dios sobre la mayordomía, sobre lo que hicimos con nuestro don. Fíjate que eso es bien importantísimo, porque a veces decimos: no, pues es que yo tengo cosas que hacer, que mi trabajo, que no tengo tiempo, que no tengo pero no nos ponemos a pensar que ese es el trabajo que Dios nos dio para que lo ejerzamos. No es de, ay, si tú puedes o cuando tú quieras, sino que fueron los dones y los talentos que Dios nos dio para que los desarrollemos, para bendecir a la iglesia. Y si yo no los estoy ejerciendo, ejecutando, pues va a llegar el momento en que Dios no nos va a dar pues el pago de
de ese... Claro, de esos recuerde la parábola de aquel hombre que fue y entregó su talento, ¿no? Ujú, Y Señor, aquí está tu talento que me diste, mira, nuevecito, nuevecito. ujú. ¿Y qué le dijo Dios? Ay, qué suave, que aquí está el don que te di, qué bueno, mira qué suave. No, lo puso como campeón. Sí. Dijo, por lo menos lo hubiera metido al banco. Ya. Sa- Algo hazle con tu don. Sabes que a veces no vemos o no alcanzamos a ver que eso es bien importante, que realmente no lo consideramos como lo que es, sino que decimos, ay, es que no tengo tiempo, es que tengo trabajo, y es que yo tengo anhelos, yo tengo metas, y nos olvidamos de ejercer esos dones que Dios nos ha dado. Sin embargo, son tan importantes que el enemigo sí sabe qué dones o qué talentos tenemos nosotros, de tal forma que cuando los empezamos a trabajar o ejercer, él empieza a poner oposición Claro. ¿Por qué? para que no los llevemos a cabo. Porque el enemigo sabe que cuando Dios promete algo, lo cumple. Ujú, A lo mejor el cristiano a veces no se lo cree, pero el diablo escucha, mira, Dios le prometió algo a este que está ahí sentado, hay que estar sobre él, que no use sus dones porque nos va a dar en la torre. ujú. Y le dice, no, tú no sabes, no, tú no vas a poder, no, mejor tú mira el trabajo que te acabo de dar, mira qué suave. Y te empieza a distraer. ¿Por qué? Porque los dones son indispensables, irrevocables. Esa es la gracia de Dios. Cuestión de membresía. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero todos somos miembros los unos de los otros. Pertenecemos a Jesús y los unos a los otros. Es en el contexto del cuerpo de Cristo que los varios miembros descubren su función. Una mano separada del cuerpo no es solo inútil, sino grotesca, dice el pastor Adrián, ¿no? Y me acuerdo de dedos, ¿no? De dedos de los locos Adams, ¿no? Una mano no sirve para nada si está separada del cuerpo. Los dones se descubren mejor en el compañerismo de la iglesia. Póngase activo en la iglesia y su don saldrá a la superficie. Permítame mencionar 4 principios que parecen funcionar en el contexto de los miembros activos. Cuando usted aprende a aceptarse, a ser usted mismo y a darse a otros, va a descubrir su don. Usted es sobrenatural por naturaleza. Dios ya lo hizo a usted sobrenatural. Escuche esto, usted ya es sobrenatural porque tiene la naturaleza de Dios. Gozo. Usted tendrá un sentido de hacer lo que siente con naturalidad. Habrá plenitud correspondiente en su corazón y mente. Y yo puedo corroborar esto, mi hermano, que cuando usted ejerce su don en el ministerio que Dios le ha dado, usted se siente gozoso, se siente contento, usted no quiere terminar de hacer lo que está haciendo, porque siente que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y siente gozo. Amén. Estímulo. Otros en la iglesia reconocerán sus dones. Por ejemplo, la boca no tiene problema en reconocer la mano que le alimenta. Por el contrario, es triste ver a alguien que piensa que tiene el don de predicar cuando nadie tiene el don de escuchar. ¿Verdad? Ahí es evidente, ¿no? Ujú. Bueno, capacitación. El Dios que llama es el Dios que capacita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El Dios que llama es el Dios que capacita. Sí. Su don puede estar dormido. Al comienzo, dice el pastor Adrián, yo no me imaginaba a mí mismo hablando o escribiendo, pero a medida que avancé en el ministerio, Dios me ayudó, Dios me dio ayuda especial. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, dice 1 Timoteo 1:12. Sí. Iluminación. También está la parte mística de todo, ¿verdad? Dios obra en lo natural, de manera sobrenatural. El Espíritu Santo dirá amén en su corazón para ayudarle a confirmar su don y su ministerio. ¿Sabe que yo hace algunas semanas, cuando comenzamos a estudiar esto, empecé a leer los dones y empecé a descartar los dones que yo pensaba que tenía? Dije, no, ¿cómo voy a tener este don? Antes pensaba que lo tenía, pero ¿qué voy a andar teniendo ese don yo si me falta esto, me falta aquello, me falta el otro? Pero dentro de mí, el espíritu que hay dentro de mí, él decía, como dice aquí el pastor Adrián, decía amén.
Decía, tú piensas que no lo tienes porque humanamente hablando no lo tienes, pero tú lo tienes. Y yo dije, wow, qué increíble, ¿verdad? Pensar que uno no está capacitado, pero que Dios nos puede capacitar. Pues eso me hace pensar en Moisés, que Dios le dijo, tú vas a ir y Pero vas a ¿cómo? hablar, Si a y mí se me Moisés luego empezó traba la lengua. a poner todos los peros, y a veces así somos. Le digo porque pues yo tengo como 20 años cantando en la iglesia, y le digo, hasta la fecha me sigo poniendo nerviosa. Tengo predicando mucho tiempo también, y hasta la fecha me sigo poniendo nerviosa porque a veces no nos creemos con la capacidad, pero Dios nos va capacitando, nos va dando sabiduría y nos va ayudando en eso, que no nos va empujando a hacerlo. Y lo que sucede, mis hermanos, es que vemos a hombres y mujeres de Dios que están en el momento cumbre de su vida en el ministerio y decimos, nosotros nunca, o por lo menos yo nunca voy a llegar a estar en ese lugar. Pero porque lo miramos ya cuando está todo ahí resuelto. No vemos todo lo que él tuvo o ella tuvo que pasar en su vida para llegar a ese punto. Así es. Digo, una cosa es tener el don y otra cosa es tener el talento. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y eso pasa y también ejercitar ese don. Porque si alguien tiene el don de la predicación, pues tiene que estudiar para que lo haga mucho mejor. O si alguien tiene el don de canto, pues tenemos que estudiar o aprender para hacerlo mucho mejor. Entonces todo lo tenemos que profesionalizar. Exactamente. Perfecto, muy bien dicho. Dice, usted tendrá el sentido de cooperar con el Señor y como parte del cuerpo recibirá los impulsos de la cabeza. ¿Se imagina una fiesta donde se están preparando para servir el postre? La persona que lleva el hermoso postre se resbala y el postre cae al suelo. Ahora, así es como debe ponerse en práctica los diferentes dones. Escucha este ejemplo tan bonito. Ya se cayó el pastel, ¿verdad? ¡Pum! Se cayó el pastel de bodas y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Dice, la persona que tiene el don de misericordia dice, no se sienta mal, a cualquiera le puede pasar. Misericordia. La persona que tiene el don de servicio dice, permíteme ayudarle a limpiar, porque tiene el don de servicio. Alguien con el don de enseñanza dice, se cayó porque estaba muy pesado de un lado. La próxima vez, póngalo en medio, porque está enseñando. El que tiene el don de exhortación dice, de hoy en adelante sirvamos el postre primero y lo ponemos en medio de la mesa para que no se caiga. Una persona con el don de dar dice, yo compraré otro postre. Y la persona con el don de administración dice, Jaime, busca algo para limpiar el piso. Susana, por favor, ayuda a limpiar. María, ordena otro postre. Esta es una gran ilustración. Mire cómo todos estos diferentes dones son necesarios y cómo funcionan juntos. Qué interesantísimo, ¿no? Entonces, mis hermanos, usted es un hijo dotado de Dios. Dios ya le dio a usted por lo menos un don. Dios no quiere que vaya a la iglesia solo a sentarse y a absorber como esponja. Sí quiere que lo haga, pero no es lo único que quiere que haga. Su vida tendrá mayor sentido hasta cierto grado cuando usted descubra sus dones y los ponga a trabajar. Si no, va a estar así como que, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué me tocará hacer? ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿A dónde vengo? No, usted tiene que descubrir sus dones. Y acabamos de enumerar, ¿verdad? Una lista completa. Tratamos de desmenuzarlos uno por uno. Hay muchísimos más dones. Hay muchos tipos de ministerios, pero es indispensable que usted descubra. Y como dijo un pastor una vez, él dijo, yo no sabía qué don tenía, pero yo sabía que tenía algún don. Entonces me puse a hacer de todo. a ver cuál era mi don, a ver cuál era mi llamado, mi ministerio, ¿verdad? Y hay quienes comenzamos limpiando los baños de la iglesia, cargando instrumentos, después tocando instrumentos, después pretendiendo cantar, después que la escuela dominical para niños, tirándole a todo a ver qué le pega. Todo. Eso es muy bueno, mis hermanos, porque siempre los pastores necesitamos personas para todas las áreas de la iglesia, pero necesitamos personas comprometidas. Ayer platicaba con un pastor y me decía, es que como que los músicos ahora no se comprometen.
Y yo decía, wow, es algo que está en todas partes. Yo le dije, a la iglesia llegan muchos que son músicos. Y les digo, siéntate un ratito, ¿verdad? Para que vamos viendo a ver qué onda. Y se me van. Y él me decía lo mismo, que no aguantan y se van. Porque la gente no quiere comprometerse. Quieren ser las nuevas estrellas del rock cristiano. Y así podemos enumerar, ¿verdad? Si a lo mejor un evangelista que llega a la iglesia, no, que yo soy evangelista, bueno, sujétate a la iglesia primero y vamos a ver si te apoyamos, vamos conociéndonos. Y no aguantan y se van. Y se van con los pastores, ¿verdad? Que le dan entrada y participación a quien sea, ¿verdad? Pues que Dios los bendiga, pero inspirados por Jesús, tomamos las cosas de Dios seriamente, porque no hay nada más importante en la vida del ser humano que el Evangelio de Cristo. Y sería muy triste vituperar o que fuera menospreciado el nombre de Jesús, porque yo puse a tocar al primero que llegó, a predicar al primero que llegó, a limpiar al primero que llegó. Jamás. No hay nada más importante para mí que el reino de los cielos y el Padre que está en los cielos. Amén. Y con eso cerramos, mis hermanos, el capítulo 10 de lo que todo cristiano debe conocer. Y la próxima semana, capítulo 11, cada cristiano debe conocer cómo orar con poder. Vamos orando. Amén. Padre, gracias te damos. Bendito Dios. Quédate con nosotros en nuestros corazones y que podamos llevar a la práctica los dones que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en 15 minutos damos inicio al tiempo de oración, así que si usted tiene una petición, ahorita en 15 minutos a las 7 comenzamos. No se nos vaya, Dios le bendiga.